Hola, buenos días y buenas tardes a todos, dependiendo del lugar, su país, donde estén en este momento. Mi nombre es Ania León, soy la directora ejecutiva de ILSI Mesoamérica y les damos la bienvenida a este seminario en seguimiento a un proyecto que tiene nuestro Comité de Inocuidad de los Alimentos, está enfocado en promover la cultura positiva de la inocuidad de los alimentos, alineados con la estrategia del Códex Alimentarios a nivel global. Hoy vamos a tener una conferencia enfocada en las tecnologías emergentes para la conservación de los alimentos. Ahorita les voy a presentar al doctor Redondo que ya está con nosotros. Siempre damos presentamos a ILSI y para los que no nos conocen, pues nosotros somos una red global de científicos que trabajamos de manera conjunta en un ambiente neutral y del más alto nivel de integridad científica en todo el planeta para promover la ciencia necesaria con el objetivo de impactar positivamente la salud pública, el bienestar y el desarrollo sostenible. Les invitamos a conocer más de nosotros en nuestra página web, que es ilsimesoamerica.org, donde está toda nuestra información sobre la organización como tal, nuestros comités y nuestro programa científico, además de los eventos que ya se han realizado y los que vienen en las próximas semanas. En seguimiento a lo que somos en ILSE, pues somos una organización tripartita, aunque siempre invitamos a terceros, a cuartos y quintos organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones regionales que son de importancia y que tienen interés en nuestros temas, pero nuestra estructura es aglutinar a personas de la academia, de la industria y del gobierno, que son científicos que trabajan en estas áreas en las que nosotros nos desarrollamos. Y como les comentaba, pues estamos prácticamente en todo el planeta. Eh, Hoy tenemos una agenda muy interesante y aprovechamos para darle la bienvenida al doctor Mauricio Redondo Solano. Él es licenciado en microbiología y química clínica de la Universidad de Costa Rica. Tiene un grado de máster y también de doctorado en ciencia de los alimentos y tecnología de la Universidad de Nebraska en los Estados Unidos y hasta ahora o en este momento sigue siendo docente e investigador de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. Antes estábamos hablando con el profesor Redondo Solano, con Mauricio, al cual tenemos muchísimo cariño en ILSI, porque siempre que le hacemos un llamado, él siempre está ahí atento para participar. De que estamos en esta época del año con muchísimo trabajo, cerrando proyectos, cerrando programas científicos, para los académicos también es una época de muchísimo trabajo, así que triple agradecimiento para él que nos haya regalado este tiempo hoy en el seminario, pero también el tiempo durante el cual pues él pues preparó su presentación el día de hoy. Siempre hacemos una declaración de exención de responsabilidad, donde lo que decimos es que las opiniones expresadas son las de la persona experta científica, no lo hace en nombre de ILSI, él es un docente investigador de la Universidad de Costa Rica, y pues todas las personas científicas también, es importante saber que lo hacen de forma voluntaria, tienen total libertad y responsabilidad de preparar su presentación y no han recibido remuneración alguna por estar hoy con nosotros. Así que una vez más, muchas gracias, profesor Mauricio, por estar con nosotros. Realmente le agradecemos su tiempo y pues abrimos el espacio para que usted nos haga su presentación el día de hoy. Bienvenido. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Jania, muchas gracias por la introducción y más bien el agradecimiento es de mi parte a ustedes por la invitación y por supuesto a la gente que nos está haciendo el favor hoy de acompañarnos. Eh, Voy a comenzar, que me confirman si se ve la presentación, por favor. Sí, señor, se ve perfecto. Muchas Ok, gracias. Adelante. gracias. Bueno, como ya Jania adelantó, el tema que tenemos hoy es el tema de tecnologías emergentes para la conservación de alimentos. Es un tema muy amplio, muy dinámico, ¿verdad? Está en constante evolución. Y el día de hoy, pues yo me di a la tarea de hacer una sinopsis de las tecnologías de mayor empuje, de mayor innovación que existen ahorita en el mercado, algunas de ellas ya que están siendo aplicadas, otras aún en proceso de valoración, ¿verdad? Pero que tienen, digamos, una posibilidad muy grande de ser aplicadas formalmente en la industria en los próximos años. Hago la salvedad también que ustedes verán que tal vez mencione algunos principios que ya se conocen desde hace mucho tiempo, pero su aplicación en el procesamiento de alimentos
sí es algo relativamente nuevo y por eso lo consideramos igual dentro del concepto de tecnología emergente. Para comenzar, ¿verdad? Damos una breve introducción al tema de conservación. Aquí básicamente este concepto consiste, ¿verdad?, en la aplicación de algún tipo de mecanismo de procesamiento en alimentos para tratar de conservar en la mayor posibilidad sus propiedades organolépticas y de presentación, y en el mejor de los casos inclusive mejorarlo. Por supuesto, ¿verdad? Dentro de las distintas utilidades de la conservación tenemos la parte de control de microorganismos, donde los dos principios que rigen este proceso consisten en prevenir o retardar el deterioro de alimentos por microorganismos o prevenir y retardar la autodescomposición de los mismos, más que todo por causas químicas. La parte de prevención es muy importante porque aquí obviamente lo que se busca es la eliminación, la reducción de ciertas poblaciones microbianas que no son de interés o que pueden dañar el producto o al consumidor. Y en los casos donde eso no se pueda lograr por diferentes motivos, ya sea por el tipo de tecnología aplicada o por el tipo de alimento que se esté procesando, al menos tratar de retrasar el crecimiento de esas poblaciones dañinas en el producto. Los objetivos son tres. Básicamente es asegurar la calidad del producto o yo agregaría inclusive mejorarla en el mejor de los escenarios, aumentar la vida de anaquel, donde hay un tema de costos muy importantes para la industria, inclusive para el comercio que distribuye el producto, y muy importante la garantización de la inocuidad del producto mediante el control de microorganismos patógenos que se puedan encontrar en el mismo. Em, Estos principios de conservación siempre aplican, pero actualmente la industria y el sector de procesamiento de alimentos se encuentran inmersos en nuevas oleadas de tendencias que vienen desde el consumidor, desde el sector alimentario en general, desde la propia parte reguladora, desde la sociedad, donde se está haciendo un llamado, ¿verdad?, a que los procesos de conservación cumplan una serie de características adicionales muy acorde con los tiempos actuales, ¿verdad? Incluyendo, por ejemplo, el interés cada vez mayor por alimentos mínimamente procesados que en el mejor de los casos eviten o sean procesados bajo tratamientos no térmicos, ¿verdad? Que no solamente pueden relacionarse con una mejor propiedad del punto de vista organoléptico, sino también que pueden disminuir el costo de las tecnologías. Y esa es la segunda idea precisamente, ¿verdad? Tecnologías que sean de bajo costo, pero igualmente efectivas o inclusive mejor que las tecnologías que ya se aplican, sobre todo para realidades de pequeñas industrias o de países con bajos recursos económicos, tecnologías que sean sostenibles y ecoamigables, eh, que sean benevolentes con el ambiente en cuanto a su producción o la generación de residuos, de fácil aplicación, ¿verdad? En el tiempo que vivimos, donde la conveniencia es un factor muy importante, y también que sean tecnologías que sirvan como alternativas, como nuevas opciones para el control de microorganismos que ya, digamos, han manifestado alguna resistencia contra tecnologías que se han aplicado de forma tradicional o que, digamos, nunca han sido afectados por las tecnologías que siempre se han aplicado. Entonces, tener estas nuevas alternativas para mejorar el alcance de control de microorganismos que se tiene actualmente. Entonces, principios de conservación hay muchísimos. De manera general podemos dividir las tecnologías en tres grupos importantes: las tecnologías de inactivación de microorganismos, las de remoción física y las de reducción del crecimiento. Las tecnologías de inactivación de microorganismos son aquellas donde se localizan la mayoría de avances y de tecnologías emergentes que representan una opción adicional a lo que se ha aplicado clásicamente, que son las tecnologías con uso de altas temperaturas con calor, donde la pasteurización y la cocción obviamente son los ejemplos más claros. Y en la parte de reducción o inhibición del crecimiento es donde muchas veces se ven los menores avances porque se sigue, digamos, utilizando en la mayoría de los casos tecnologías más tradicionales, ¿verdad? Tal vez por su bajo costo y por su facilidad
de aplicación es donde la industria se ha visto muchas veces menos motivada a buscar opciones y muchas de ellas se siguen aplicando desde hace muchas décadas o en algunos casos hablamos de principios de control de crecimiento que tienen siglos o hasta milenios de aplicarse de manera inclusive empírica, ¿verdad? Como es el caso de las fermentaciones alcohólicas o el uso de bajas temperaturas. Pero bueno, en esta presentación vamos a enfocarnos en la descripción general de algunos de los principales principios, ¿verdad? Y algunos que llevan la principal tendencia que caen dentro de las categorías de inactivación, pero también de reducción del crecimiento. Entonces voy a empezar con la parte precisamente de tecnologías de inactivación microbiana, es decir, tecnologías que buscan la reducción de las poblaciones de microorganismos, principalmente de bacterias, y que tienen un efecto biocida principalmente más que un efecto biostático. Uno muy importante, ¿verdad? Muy conocido por su aplicabilidad doméstica en el diario, es el uso de ondas electromagnéticas para el tratamiento y procesamiento de alimentos. Los dos ejemplos más importantes son los microondas y las radiofrecuencias. Recordando un poquito la teoría del espectro electromagnético, podemos ver que precisamente las microondas y las radiaciones de radiofrecuencias se localizan con una amplitud de onda amplia, lo que significa, ¿verdad?, que tienen un nivel energético menor que otro tipo de radiación en el espectro electromagnético, que ya veremos más adelante que también se pueden utilizar para el procesamiento de alimentos. Esto las hace, digamos, de fácil aplicación en la industria, con algunas ventajas importantes, ¿verdad? Tal vez la más relevante, hablando específicamente del uso de microondas, se puede ver en este gráfico, y es precisamente que es una tecnología que permite alcanzar temperaturas elevadas útiles para la reducción de microorganismos en un tiempo muchísimo menor que el uso de métodos tradicionales de calentamiento, como por ejemplo la temperatura por convección. Entonces esto es muy importante para la industria y por eso es que se utiliza en el procesamiento de algunos productos, como es el caso de algunas pastas, salsas, productos, digamos, empacados de esta forma. Y las radiofrecuencias se utilizan con este fin también, pero debido a su menor capacidad energética, muchas veces se utilizan más que todo para el secado de algunos productos, por ejemplo, algunos cereales. Son secados a través de las radiofrecuencias. Importante, eso sí, ¿verdad? Que los microondas actualmente no son de más amplia aplicación, porque obviamente representan algunos retos importantes, como es el tema de la falta de homogeneidad en la distribución del calor con el uso de esta tecnología y también con el hecho de que usualmente no son muy efectivos en el calentamiento de productos con baja cantidad de agua, con bajo AW, porque el principio del calentamiento con radiofrecuencias y microondas se fundamenta más que todo en el movimiento de las partículas de agua presente en el alimento. Otra tecnología de calentamiento muy interesante es la que llamamos el calentamiento óhmico. Y óhmico se refiere precisamente a la ley de Ohm, que es una de las leyes más importantes y fundamentales de la teoría de la electricidad, de la corriente eléctrica, y básicamente consiste, ¿verdad?, en el paso de electrones en un circuito eléctrico a través de algún tipo de material o dispositivo que se convierte en una resistencia eléctrica, en este caso, ¿verdad? Es un material que, digamos, resiste, valga la redundancia, el paso de los electrones y eso generalmente eh, produce calor, ¿verdad? Entonces la resistencia eléctrica funciona bajo este principio. Bueno, básicamente el calentamiento óhmico de alimentos consiste en convertir el propio alimento en la resistencia, ¿verdad? De un flujo eléctrico determinado. Entonces ya existen tecnologías industriales grandes, ¿verdad? Grandes equipos bajo este principio. Entonces aquí podemos ver precisamente una fotografía de cómo se comporta un calentador óhmico, digamos, a nivel industrial, donde tenemos un producto que tiene un flujo determinado. En este caso puede ser, por ejemplo, una sopa o un producto líquido. Y a los extremos del espacio de calentamiento óhmico que se llama,
están los electrodos desde los cuales se da el flujo eléctrico. Dependiendo obviamente del producto, puede haber una resistencia y eventualmente el paso de la electricidad libera esta energía en forma de calor. Entonces, esta es una tecnología muy buena, ¿verdad? Porque se ha visto que es muy efectiva en la parte del calentamiento, más que el calentamiento convencional utilizando intercambiadores de calor durante la pasteurización. Permite alcanzar temperaturas meta en un tiempo más corto que el calentamiento convencional y a diferencia del horno microondas, sí genera una distribución homogénea de la temperatura. Otra ventaja que tiene es que puede ser aplicada en productos líquidos o en productos particulados, incluyendo productos con partículas grandes, como algunas sopas, por ejemplo, se pueden procesar a través de esta tecnología. Y después se ha visto que es altamente efectivo en el comportamiento o en la conversión energética que se obtiene. Desventajas del calentamiento óhmico. Bueno, es una tecnología que todavía no se conoce muy bien, es decir, no hay una información todavía muy generalizada con respecto a la aplicación en diferentes tipos de matrices. Evidentemente, por el principio que les acabo de mencionar, la conductividad eléctrica del producto hace una gran diferencia. Esto es sobre todo relevante en el caso de productos lácteos, donde se han visto diferencias importantes. Y otra desventaja que tiene es que es difícil de monitorear en cuanto a su rendimiento, en cuanto a, por ejemplo, esa relación carga eléctrica-temperatura no está muy bien establecida y eso obviamente complica en alguna medida eh, el monitoreo, la verificación o la predicción. Em, Otra tecnología importante, ¿verdad? Que también se puede aplicar a productos de flujo continuo o por lotes, perdón, más bien en este caso por lotes, sería las altas presiones. No es una tecnología que utiliza altas temperaturas, aunque ya vamos a ver que en algunos casos sí puede provocar cierto calentamiento del producto. Las altas presiones hidrostáticas básicamente consisten en una tecnología donde los productos, los alimentos en este caso, son sometidos a presiones muy, muy elevadas, una fuerza mecánica muy fuerte dentro de una cámara de presurización. Entonces, básicamente el proceso convencional de uso de altas presiones hidrostáticas consiste en la incorporación o la inclusión del producto a procesar dentro de una cámara sellada, la cual eventualmente se va a llenar con un líquido que va a ser el líquido que transmite la presión que se va a aplicar sobre el producto. Hay varios líquidos que se utilizan con este fin, puede ser agua o en algunos casos alguna mezcla agua o algún tipo de alcohol. Y una vez que la cámara se encuentra llena con el producto y el líquido eh, que transmite la presión, dentro de la cámara se aumenta la misma precisamente con el uso de pistones o algún tipo de mecanismo físico. Eventualmente la presión va a provocar un cambio importante en la microbiota presente en ese producto. Ahorita vamos a hablar del principio que está detrás de esta tecnología y al final tenemos un producto con una carga microbiana menor, pero que se encuentra todavía en un estado fresco porque no fue sometido en ningún momento a temperaturas elevadas. Esta tecnología tiene muchas ventajas, ¿verdad? Una muy importante es que por el principio de aplicación que yo les acabo de describir, usualmente la presión se aplica de forma uniforme, lo cual garantiza que se conserva la forma y la estructura del producto. Entonces no hay deformación del mismo. Tanto es así que se ha visto que las altas presiones sirven inclusive para el tratamiento de algunos productos envasados, como se observa en esta figura. Otra ventaja que tiene es, como ya les adelanté, como no se fundamenta en el uso de altas temperaturas, mantiene el carácter fresco del producto. Sin embargo, se ha visto, ¿verdad?, que el proceso de aumento de la presión de presurización dentro de la cámara sí provoca un aumento leve de la temperatura y en algunos casos y en algunas aplicaciones este factor se tiene que vigilar con cuidado para no caer precisamente en el lado de el uso tal vez de una temperatura excesiva durante el procesamiento. Otra ventaja que tiene esta tecnología es que usualmente no em, altera
los enlaces covalentes, hablando un poco de la química del alimento, por lo cual el producto mantiene sus propiedades nutricionales esenciales, aunque se ha visto que las altas presiones sí pueden inactivar enzimas presentes en el producto, sobre todo aquellas que son importantes en el deterioro, en la autodescomposición. Y también se ha visto, ¿verdad?, que tiene ventajas añadidas, por ejemplo, en el caso del procesamiento de mariscos, ¿verdad?, por ejemplo, como las langostas o productos en concha, ¿verdad?, como las almejas o los mejillones. Un plus, por decirlo así, una ventaja adicional es que el proceso de presurización tiende a abrir el producto, ¿verdad?, o despegarlo, digamos, de su cubierta original, lo cual hace más fácil su remoción. Esta tecnología ya se ha aplicado durante algunos años. El primer producto en el que se aplicó fue precisamente un tipo de guacamole que se procesó con el uso de altas presiones, pero actualmente tiene muchos usos para productos líquidos principalmente y para embutidos, productos listos para el consumir, que se procesan al final del empaque. Usualmente utilizan altas presiones hidrostáticas. Es una tecnología muy buena, pero la desventaja principal que tiene es el costo, ¿verdad? De la tecnología, del equipo, obviamente el manejo tecnológico que requiere un expertise importante de las personas involucradas, por lo tanto, no se encuentra ampliamente distribuida o disponible, sobre todo en países con economías más pequeñas. Por ejemplo, en Costa Rica no tenemos esta tecnología disponible. Aquí algunos ejemplos, algunos datos, ¿verdad? Donde básicamente se demuestra, ¿verdad? Que en distintos tipos de aplicaciones, en el caso de Listeria monocitógenes, se pueden lograr reducciones hasta de 7 logaritmos en algunos casos, ¿verdad? Casi 6 logaritmos, perdón, casi 6 logaritmos, pero vean ustedes que otro aspecto importante con esta tecnología es que dependiendo de la aplicación, a veces la reducción no alcanza el mínimo establecido por la regulación. Por ejemplo, en el caso de Listeria, ¿verdad? Se pide una reducción de al menos 5 logaritmos. De ahí la importancia de la validación de estas tecnologías antes de eh, considerar o recomendar una aplicación en un producto determinado. La alta presión somete a la bacteria, a la célula bacteriana, a un estrés físico muy importante. Aquí vemos precisamente unas microfotografías del proceso que ocurre, ¿verdad?, en una célula de Listeria, donde se ve precisamente que el efecto principal se da a nivel de estabilidad de membrana, de pared celular, con todo el efecto que esto puede tener en el desbalance a nivel intracelular, que esto provoca, sobre todo a nivel de afectación de proteínas y también a nivel de ribosoma bacteriano. Entonces, a raíz de todos estos efectos a nivel celular, es que las altas presiones se consideran como una tecnología de inactivación. Otra tecnología muy interesante, ¿verdad? Que está agarrando mucho terreno porque es muy barata y es muy eficiente desde el punto de vista energético, es el uso de ultrasonido para el procesamiento de distintos productos. Básicamente aquí lo que se utiliza es ondas de sonido a frecuencias que están más allá de lo que puede escuchar el oído humano, por eso se le llama ultrasonido, que usualmente tienen una baja amplitud pero una alta frecuencia. Entonces, básicamente se tiene una fuente a partir de la cual surgen estas ondas de ultrasonido. Eh, Usualmente tiende a ser algún tipo de dispositivo metálico, algún tipo de plancha, algo así. Y a partir de esta fuente, ¿verdad? Se da una transmisión de los ultrasonidos en la matriz alimentaria a tratar. El efecto del ultrasonido es muy, muy interesante porque básicamente el fundamento se basa en un efecto que se llama la cavitación y consiste básicamente en la formación paulatina y progresiva de burbujitas dentro del producto que se está tratando. Eh, Conforme el proceso de ultrasonido se va aplicando y va pasando el tiempo, esas pequeñas burbujas van creciendo en tamaño hasta que llegan a un punto crítico donde colapsan. El colapso de esas pequeñas burbujas provoca una onda de choque, una pequeña onda de expansión, es una microonda de expansión que tiene un efecto de golpe muy, muy fuerte y es lo que termina precisamente afectando la estructura bacteriana. En este diagrama inferior se puede observar ese efecto, como precisamente, más que todo a nivel de membrana, a nivel de pared, ese efecto de choque
producto de la cavitación, es lo que provoca la destrucción literal de la morfología normal del aparato celular bacteriano. Un efecto adicional que tiene el ultrasonido es que el efecto de cavitación y de choque provoca un aumento fuerte de la temperatura en el microambiente, donde se da precisamente el colapso de la burbuja, y eso se relaciona también con la formación de especies reactivas de oxígeno altamente oxidantes que contribuyen aún más al efecto dañino sobre la célula bacteriana. Por consiguiente, tenemos una vez más una tecnología de inactivación microbiana. El ultrasound o el ultrasonido ya se aplica ampliamente en industria, ¿verdad? Sobre todo en el tratamiento de productos tanto sólidos como líquidos, con niveles de reducción muy interesantes, y tiene la ventaja de que puede ser utilizado también para la inactivación de esporas, lo cual es una opción que no cualquier tecnología de procesamiento ofrece. Esto sobre todo se logra cuando el ultrasonido se puede combinar con otras tecnologías, algunas de ellas emergentes, para el procesamiento de alimentos. Por ejemplo, el ultrasonido se puede combinar con el uso de altas temperaturas para inactivación de esporas a través de una tecnología o principio que se conoce como termosonicación. También se podría combinar con altas presiones a través de un proceso que se llama manosonicación, y así, digamos, según los distintos principios con los que esta tecnología se combine. Otro ejemplo importante de técnica de inactivación emergente es el uso de la irradiación, ¿verdad? Aquí, digamos, nos estamos moviendo totalmente al otro espectro de las radiaciones electromagnéticas, ¿verdad? Completamente opuesto a los microondas y a la radiación infrarroja, y es el uso de radiaciones de alta energía, de alto poder de penetración. Estamos hablando, ¿verdad?, de alimentos que se someten o se exponen dentro de un equipo obviamente muy diseñado para esto, ¿verdad? Cámaras cerradas, con paredes gruesas, a una fuente de radiación que incluye más que todo el uso de rayos gamma, de rayos X y también de rayos de electrones. Hay distintos químicos que se pueden utilizar como fuentes de radiación para el procesamiento de alimentos, pero los más empleados son el cobalto 60 y el cesio 137, que tienen largas vidas útiles y alto poder de penetración. Los alimentos que se procesan bajo esta tecnología, que incluye principalmente carnes, se pueden procesar ya empacados. Eso es una ventaja muy interesante. Eh, el producto ya empacado se puede colocar sobre una faja o línea transportadora y se incluyen dentro de la cámara de irradiación, ¿verdad? Que expone al producto a esta radiación altamente ionizante durante un periodo de tiempo determinado, dependiendo de la fuente de irradiación. Ese periodo puede ser unos pocos segundos, como es en el caso de los rayos de electrones, a unos 30 o 40 minutos, como es en el caso de los rayos gamma. Hay una afectación importante a nivel de oxidación, a nivel de ADN y por lo tanto muerte bacteriana. La irradiación es muy interesante porque precisamente se aplica, ¿verdad?, como un proceso no térmico alternativo para garantizar la frescura del producto, ¿verdad? Que tiene dentro de sus bondades no solamente la reducción de microorganismos patógenos y de deterioro, sino también, ¿verdad?, el control de insectos y también eventualmente el control de la calidad de algunos productos vegetales que se procesan con esta tecnología. Desventajas que tiene el uso de la irradiación. Bueno, a mí me parece que es una tecnología muy buena, pero tiene mala imagen ante el consumidor. Entonces a la gente, ¿verdad? No, usualmente a cierto sector del consumidor no le gusta buscar o consumir productos que se sabe que han sido irradiados por la mala fama, ¿verdad? O cierta mala fama que este tipo de tecnología puede tener, ¿verdad? Entonces hay cierto rechazo en ese sentido. Después, digamos, otra desventaja, si se le puede llamar, es que obviamente, ¿verdad? No tiene la misma efectividad en todos los casos. Se ha visto, ¿verdad? La literatura científica ha confirmado que la efectividad de la irradiación
varía según el tipo de empaque, siendo muchísimo más efectiva en el caso de productos empacados en atmósferas aerobias en comparación con productos empacados al vacío o bajo atmósfera modificada, lo cual es muy interesante, sobre todo hablando de carnes que en algunos países de manera común se pueden empacar bajo estos sistemas de baja cantidad de oxígeno y eso, según algunas opiniones científicas, puede representar un riesgo en el sentido de que la irradiación o el empaque más bien modificado en este caso me produce una reducción de la microbiota acompañante y eso puede ofrecer una ventaja para el crecimiento de patógenos que no van a ser controlados de manera apropiada con esta tecnología bajo esa condición. Otra tecnología también muy nuevita es el uso de dióxido de carbono en fase densa, ¿verdad? Entonces aquí básicamente lo que tenemos es el dióxido de carbono, ¿verdad? Que es un antimicrobiano normalmente utilizado en empaques bajo atmósferas modificadas. Tiene un poder antimicrobiano muy interesante, sobre todo contra bacterias de gram negativas, pero en una presentación distinta. Básicamente lo que tenemos es un fluido, ¿verdad? En este caso el gas, que se somete a altas presiones a temperatura ambiente. Eso lo que provoca es que el dióxido de carbono cambia su estado físico-químico y se convierte en un fluido supercrítico. Es decir, es una sustancia, una materia que tiene propiedades tanto de líquido como de gas, ¿verdad? De hecho, aquí en un diagrama de fases precisamente se puede observar bajo qué punto de temperatura y presión el dióxido de carbono se encuentra en lo que llamamos la fase densa. Entonces, básicamente es una presurización del dióxido de carbono a temperaturas bajas, de manera tal que haya un contacto diferente con el producto. Entonces, básicamente aquí lo que tenemos es aumento de la solubilidad del dióxido de carbono, sobre todo en productos en fase acuosa, productos líquidos, con una serie de eventos que ocurren en cascada. Se ha visto, ¿verdad?, que lo primero que ocurre con esta tecnología es que hay una acidificación importante del entorno, ¿verdad? Cuando el dióxido de carbono se diluye en el agua, aumenta la acidez. Aumenta también la interacción de las moléculas de CO2 con la membrana celular bacteriana en este caso, lo cual desestabiliza este componente. El dióxido de carbono posteriormente puede ingresar hasta el citoplasma bacteriano, comprometiendo su estabilidad. Hay un aumento de acidez también a lo interno del citoplasma bacteriano y esto provoca evidentemente un desbalance a nivel electrolítico y enzimático. Hay inactivación de enzimas y hay un desbalance electrolítico más que todo por el aumento de la concentración de CO2 y del ion bicarbonato que le viene acompañado. Eso provoca eventualmente pérdida de la viabilidad bacteriana, ¿verdad? A través de estas fases que les acabo de describir. Y como resultado, ¿verdad? Los distintos diagramas de destrucción microbiana utilizando dióxido de carbono en fase densa se muestran como se ven aquí, ¿verdad? Usualmente son dos fases. Una fase inicial de reducción moderada que viene después seguida de una fase de caída crítica, ¿verdad? Muy dramática de la población microbiana. Eh, eh, que es el patrón clásico que se reporta en la literatura con el uso de esta tecnología, que es muy interesante. El plasma frío es otro ejemplo de técnica de inactivación. Aquí volvemos a hacer uso, ¿verdad?, de energía radiante, ¿verdad? En este caso podemos utilizar radiofrecuencias o microondas para excitar el estado molecular de un gas que se convierte en este sentido en un plasma, ¿verdad? Hay distintos gases que se pueden utilizar con este fin. Por ejemplo, el oxígeno, el mismo dióxido de carbono, nitrógeno o hasta el aire se ha utilizado con estos fines. Y la diferencia con el plasma caliente, ¿verdad? Que es el plasma que usualmente la gente reconoce, es que este es un proceso que se aplica a bajas temperaturas, por eso se le llama plasma frío, eh, y bajo niveles de presión muy bajos. De hecho, usualmente el plasma frío se fabrica bajo cámaras o dentro de cámaras con presiones bajas o que están en un estado de vacío parcial. Entonces el plasma frío se ve precisamente como se muestra en estas fotografías. No es una tecnología
de termoprocesamiento, contrario a lo que mucha gente puede pensar, sino que más bien es una tecnología oxidante, ¿verdad? Entonces, cae dentro de este grupo, ¿verdad? Que donde digamos, podemos meter a las energías de irradiación, podemos hablar también del el ultrasonido o el uso de ozono. Todas ellas caen dentro de las tecnologías oxidantes, ¿verdad? Porque el plasma frío básicamente lo que provoca cuando entra en contacto con la superficie del alimento es la liberación de especies reactivas de oxígeno y electrones, que son los que eventualmente causan daño a la célula bacteriana. Esta es una tecnología que está en una fase muy experimental. Todavía no se aplica de manera importante a nivel de industria. De hecho, yo no conozco ninguna aplicación a nivel industrial, pero ya se han hecho avances no solamente para entender su funcionamiento, sino para pensar en una eventual aplicación en una línea de producción, que puede ser en sistemas continuos, ¿verdad? A través de un dispositivo como el que se muestra en esta figura a la derecha, que es lo que se llama un plasma jet, ¿verdad? Donde el producto se puede ir moviendo y es sometido a un flujo, ¿verdad? Importante de plasma frío, o en lotes, ¿verdad? Donde se construye literalmente una cámara, ¿verdad? Donde el producto, por ejemplo, como estas manzanas, se insertan completamente dentro del plasma frío que se está fabricando en este momento. Los niveles de reducción con esta tecnología son muy amplios y creo que es una tecnología muy promisoria para el futuro del procesamiento de alimentos. ¿Ok? Pasando, digamos, a los que son tecnologías de control de crecimiento microbiano, tenemos todas las nuevas generaciones de antimicrobianos, de químicos conservantes que están siendo estudiados actualmente a nivel de industria. Eh, la gran mayoría de ellos de origen natural, derivados de plantas, ¿verdad? Para ir acorde con esta tendencia que les mencioné al inicio de productos más amigables con el ambiente, mínimamente procesados, ecoamigables. De ahí que la gran mayoría de nuevos preservantes en alimentos que se están estudiando son precisamente derivados de plantas. Entonces, aquí tenemos una gran variedad de principios. Aquí yo les menciono algunos de los componentes, ¿verdad? Que se están estudiando con estos fines, eh, que se convierten en una alternativa a los ácidos orgánicos clásicos que se han utilizado durante ya muchísimos años en la conservación de alimentos, como el caso del ácido láctico, los benzoato, el acetato, todos ellos, ¿verdad? Eventualmente se quiere, ¿verdad?, que algunos de estos componentes sean sustituidos por otros derivados de plantas que puedan ser igualmente o más efectivos y que puedan aportar a la calidad del producto otro tipo de beneficios en cuanto a sabor, aroma, color. Vean ustedes que una característica relativamente frecuente a nivel molecular de estos nuevos derivados de plantas es que todos ellos tienen anillos aromáticos y grupos OH, ¿verdad? Lo cual es muy importante para explicar su carácter antimicrobiano. Es una especie de estampa, ¿verdad? De constante en la estructura de estos componentes, la presencia de grupos OH y anillos aromáticos, y entre más tenga, pues usualmente esto se asocia con un mayor carácter antimicrobiano. Existen muchos componentes, ¿verdad? Aquí mencionamos algunos, pero hay familias grandes como el caso de los ácidos fenólicos, los flavonoides, carotenoides, terpenos, taninas, alcaloides, todos ellos que se pueden encontrar en gran cantidad de productos de origen vegetal, están siendo estudiados para ser aplicados como ingredientes funcionales en distintos tipos de alimentos. Aquí tenemos precisamente algunos de los extractos, ¿verdad? Y aceites esenciales de mayor estudio, ¿verdad? Y contra qué grupos de bacterias, tanto gram positivas como gram negativas, se ha visto que tienen carácter antimicrobiano. Aquí es importante, ¿verdad?, hacer la diferenciación que extracto se refiere usualmente a distintos componentes que pueden ser extraídos en una fase hidrofílica, es decir, son muy solubles en agua. Y tenemos los aceites esenciales, que son principios antimicrobianos, componentes de plantas que usualmente son lipofílicos y se extraen utilizando matrices más aceitosas. En ambos grupos tenemos antimicrobianos importantes, promisorios, pero se ha visto que los aceites esenciales tienen la particularidad de tener un poder de penetración mayor a nivel de membrana celular bacteriana
y eso se asocia, por supuesto, con un mayor poder antimicrobiano. Ya hay estudios importantes con respecto a esto. De hecho, aquí precisamente en la Universidad de Costa Rica actualmente nosotros tenemos un proyecto, una red temática donde precisamente estamos estudiando algunos derivados de plantas, algunos aceites esenciales para ser aplicados en productos de base láctea. Ahorita yo les voy a hablar un poquito más sobre esto, ¿verdad? Pero bueno, otra tecnología o principio emergente muy interesante es el uso de probióticos o bacterias que puedan utilizarse con fines de bioconservación en distintos alimentos. Entonces, aquí básicamente se aplica un principio, digamos, ya utilizado durante muchísimo tiempo en alimentos de una manera formal o informal, ¿verdad? Que es precisamente la propiedad de ciertas bacterias, sobre todo cultivos iniciadores, usualmente del grupo de las bacterias acidolácticas como Lactobacillus, Enterococos, Lactococos, ¿verdad? Para ser utilizadas con fines de preservación en virtud de la capacidad inherente de estos grupos de bacterias de generar metabolitos antimicrobianos, que pueden ser fabricados in vivo, en el mismo alimento durante el crecimiento de estos microorganismos, donde definitivamente el grupo más importante es el grupo de los ácidos orgánicos, como el lactato o el acetato, pero también bacteriocinas, es decir, péptidos antimicrobianos que pueden ser muy fuertes en su carácter antimicrobiano, sobre todo contra otras bacterias gram negativas, perdón, gram positivas, como por ejemplo listeria, ¿verdad? Entonces vemos la gran cantidad de estudios que se han reportado en la literatura que confirman que varias especies de bacterias acidolácticas y de otras que no lo son, como las bifidobacterias, pueden tener un efecto bastante importante de reducción contra cepas de listeria monocitógenes. Eh, el proceso de bioconservación se fundamenta no solamente en el carácter de producción de antimicrobianos que tienen estas bacterias, sino también en la competencia que ellas generan en la propia matriz alimentaria durante el almacenamiento y la vida útil del mismo, porque ellas van a estar compitiendo contra patógenos y contra bacterias de deterioro. Un efecto o una ventaja, digamos, que tiene el uso de bacterias acidolácticas para fines de bioconservación es que ellas pueden precisamente acarrear propiedades probióticas, ¿verdad? Lo cual aumenta, digamos, el carácter funcional del producto, ¿verdad? El efecto beneficioso sobre el consumidor y obviamente pues aumenta la vida de anaquel del mismo. Entonces, obviamente son muy buscados precisamente con estos fines. Actualmente en la UCR tenemos un proyecto, el proyecto C4605, que empezó este año, donde precisamente lo que estamos haciendo es tratar de aislar y caracterizar aislamientos bacterianos autóctonos a partir de queso fresco, que se fabrica en la zona de Santa Cruz de Turrialba, precisamente con estos fines, ¿verdad? Nosotros poder identificar bacterias nativas indígenas de la zona, de las matrices alimentarias de la zona de Turrialba, que puedan tener dentro de sus características precisamente propiedades de bioconservación. Idealmente, ¿verdad? Que aparte de eso sean buenas fermentadoras, ¿verdad? Y que también de repente tengan propiedades probióticas. Y la tendencia actualmente en el mercado es la búsqueda de microorganismos que eventualmente sean multifuncionales, ¿verdad? Que tengan una multitud de propósitos para precisamente un proceso más efectivo de lo que se está buscando en el mejoramiento del perfil de ciertos productos. Otros antimicrobianos emergentes son los relacionados con los derivados de humo, ¿verdad? El proceso de ahumado es un proceso ancestral, ¿verdad? Utilizado desde la antigüedad precisamente para la conservación de distintos alimentos, sobre todo carnes, ¿verdad? El proceso de ahumado que sigue siendo utilizado en su forma original, inclusive a nivel industrial, consiste básicamente en la exposición de un alimento, usualmente carne, a una fuente de combustión, usualmente madera, ¿verdad? Que genera humos, ¿verdad? Que no solamente van a modificar el aspecto y el perfil sensorial de ese producto, sino que también mejora su perfil de estabilidad microbiana a raíz de la gran cantidad
de compuestos antimicrobianos que vienen presentes en estos humos, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, de alcoholes, de aldehídos, hablamos de carbonilos en algunos casos, que tienen gran poder antimicrobiano y reducen de manera importante o inhiben de manera importante el crecimiento de patógenos y de bacterias de deterioro. Bueno, la industria hace un tiempo, ¿verdad? Precisamente ha modificado la manera en que este principio se puede aplicar, básicamente condensando los derivados de humo en productos líquidos que puedan ser aplicados como un ingrediente más que se aplica en la formulación de productos. Entonces hablamos de los humos líquidos, ¿verdad? Que ya se están utilizando para la fabricación de productos cárnicos procesados, principalmente embutidos. Y la ventaja es que son de fácil aplicación y ya ellos contienen todos estos principios activos que yo les acabo de mencionar, solamente que en una presentación diferente. Algo parecido sucede con los fermentos de dextrosa, ¿verdad? La dextrosa cultivada, donde básicamente tenemos una presentación que usualmente es un tipo polvo, ¿verdad? Es un producto deshidratado que se puede comercializar como dextrosa cultivada, donde básicamente lo que tenemos es el producto derivado de una matriz que fue fermentada por microorganismos ácido lácticos, ¿verdad? Entonces, aquí digamos es un paso más allá del uso de lo que mencionamos anteriormente de probióticos, ¿verdad? Donde las mismas bacterias que me generan estos antimicrobianos en el producto pueden generarlo de previo en azúcar, por ejemplo, o en leche, ¿verdad? Y esos metabolitos generados pueden separarse y presentarse y venderse en forma de polvo para ser utilizado en la formulación de distintos productos. Precisamente hace un tiempo nosotros en Auxerre tuvimos una experiencia con el uso de humos líquidos y de dextrosa cultivada, donde analizamos precisamente el poder antimicrobiano de algunas de estas sustancias contra distintas bacterias patógenas y de deterioro importantes en cárnicos y como pueden observar, aún a concentraciones muy bajas, ¿verdad? En el caso del gráfico A, tenemos el ejemplo del efecto de humos líquidos sobre distintos patógenos. En algunos casos el efecto es, o en la mayoría de los casos, el efecto de reducción del crecimiento es altamente o estadísticamente significativo. En el gráfico B vemos algo parecido, pero con el uso de dextrosa cultivada, donde se confirma precisamente el potencial de este tipo de componentes para el control de bacterias de interés en alimentos. Otra tecnología interesante en el control de microorganismos, ¿verdad? Es el uso de bacteriófagos. Estamos hablando de virus que atacan bacterias, ¿verdad? Es un proceso natural, ¿verdad? Del medio ambiente, ¿verdad? Todas las bacterias tienen algunos bacteriófagos asociados que básicamente lo que hacen es infectar a la célula bacteriana y en algunos casos, si el fago, ¿verdad? Completa un proceso de lisis, un proceso lítico, pues la bacteria puede morir. Bueno, este principio, ¿verdad? Se está utilizando, ¿verdad? Para la fabricación de productos, ¿verdad? Que ya se comercializan a nivel industrial, como por ejemplo el Listex o el List Shield, ¿verdad? Que básicamente son suspensiones de bacteriófagos eh, contra Listeria monocytogenes, ¿verdad? Entonces son productos que pueden ser utilizados, por ejemplo, para el tratamiento de superficial de algunos cárnicos procesados. Evidentemente, ¿verdad? No está de más de mencionar que es una tecnología muy atractiva por la facilidad en su aplicación, sino también porque cumple, digamos, con todas las características que mencioné anteriormente, de ser amigable con el ambiente, de ser de bajo costo, de tener un impacto mínimo sobre la calidad del producto. Entonces, es una tendencia en boga y como prácticamente hay fagos para cualquier bacteria, entonces obviamente pues hay una posibilidad amplia, ¿verdad?, de expansión de este principio, no solamente para listeria, sino para prácticamente cualquier patógeno de importancia en alimentos y también contra bacterias de deterioro. Tenemos también el principio de empacados antimicrobianos, donde básicamente tenemos antimicrobianos que pueden ser algunos de los que ya mencionamos en esta charla, que forman parte integral del empaque para distintos productos. Y de hecho esto se puede presentar de varias formas. Por ejemplo, puede ser
que el paquete, ¿verdad? En este caso puede ser un plástico, venga asociado con algún tipo de antimicrobiano volátil, ¿verdad? Por ejemplo, algún ácido, ¿verdad? Volátil, algún alcohol. Puede ser que el antimicrobiano forme parte em, constitutiva del polímero, ¿verdad? Que sirve de empaque. Eventualmente, cuando el producto entra en contacto con este plástico, por ejemplo, con este polímero, el principio antimicrobiano puede pasar de la estructura del polímero a la superficie del producto. Puede ser que el antimicrobiano no sea parte constitutiva del polímero, pero que al menos el mismo esté recubierto con el mismo a través de fenómenos de absorción, o que se encuentre inmovilizado, o también que el mismo polímero como tal sea antimicrobiano, ¿verdad? Que es lo que pasa, por ejemplo, con el caso del quitosan o la polilisina L, ¿verdad? Que son péptidos catiónicos, ¿verdad? Que usualmente tienen una interacción muy importante con células bacterianas que tienen cargas negativas. Entonces puede aparecer a través de estos principios. Una forma más evolucionada de este tipo de presentación es lo que se conoce con el nombre de cubiertas comestibles, es decir, son empaques, ¿verdad? Que se han fabricado de tal forma, ¿verdad? Que envuelven al producto, pero que el mismo producto puede ser consumido durante la preparación del mismo. Entonces, es un principio muy interesante, ¿verdad? Porque entonces sustituimos el uso de plástico y de polímeros por una sustancia más natural, por ejemplo, fabricada a base de algún tipo de almidón, ¿verdad? Derivados de algas marinas, algún tipo de goma. Se pueden utilizar como materias primas para la fabricación de cubiertas comestibles. Entonces, vean ustedes que básicamente esto es muy, muy bonito, ¿verdad? Porque productos, ¿verdad? Que pueden ser empacados con este principio, se pueden empacar a través de procesos de spray, ¿verdad? Donde literalmente el empaque comestible se aplica a través de un baño sobre el producto o literalmente a través de la inclusión completa de ese producto a empacar en una solución con esa sustancia de interés. Al final, ustedes lo que tienen, ¿verdad? Es un producto totalmente sellado, protegido del ambiente, ¿verdad? Contra la deshidratación, contra la oxidación, el ataque de agentes externos, pero que aparte de eso también puede venir incorporado con sustancias antimicrobianas y antioxidantes. Entonces, es algo parecido a lo que vimos en el uso de empacados antimicrobianos, solamente que aquí aplicado a una cubierta comestible. Precisamente el uso de nanotecnología es muy bueno, ¿verdad? Para el mejoramiento del perfil de este tipo de empaques comestibles, ¿verdad? Porque básicamente se modifica la estructura o la nanoestructura de estas sustancias, de estos componentes para hacerlos más efectivos en cuanto a la liberación y distribución de sustancias antimicrobianas utilizando principios de nanocompuestos o nanofibras, por ejemplo. Entonces es muy interesante los avances que se están haciendo con este principio. Y ya casi para terminar, ¿verdad? Tenemos un ejemplo muy práctico, ¿verdad? Muy barato que a mí me gusta mucho, era el caso del hielo funcional, el FICE, ¿verdad? Que es una tecnología en empuje, donde básicamente tenemos un hielo, ¿verdad? Que se le llama funcional, porque es un hielo que tiene antimicrobiano asociado, ¿verdad? Entonces se ha visto, ¿verdad? Que esta tecnología se aplica muy bien, ¿verdad? Para aquellos productos que se conservan o se almacenan en algún tiempo en contacto directo con hielo. Y es el caso mayoritariamente de productos derivados del mar, como camarones, distintos tipos de pescado, que como ustedes posiblemente han visto en más de una ocasión en su experiencia cotidiana a nivel de supermercado, por ejemplo, usualmente pueden ser almacenados en contacto con el hielo. Bueno, la idea del hielo funcional es que el principio antimicrobiano que se incorpora, que usualmente es una sustancia orgánica, por ejemplo, ácido peracético o ácido cítrico, puede difundir eventualmente y progresivamente del hielo propiamente al producto a conservarse. Entonces esto tiene enormes ventajas, ¿verdad? No solamente mejora grandemente la estabilidad del producto conservado en frío, sino que también reduce los costos asociados con el uso de hielo, que es importante sobre todo para pequeños productores artesanales,
en virtud de que el hielo funcional, el hielo que tiene antimicrobiano, dura mucho más que el hielo convencional. Y aparte de eso, se ha visto que en algunos casos tiene un efecto beneficioso sobre las propiedades sensoriales y organolépticas del producto. Hay literatura sobre esto, ¿verdad? Que yo les señalo un artículo precisamente que habla sobre la aplicación de hielo funcional para el control de salmonela en pollo, pero actualmente en la UCR también tenemos un proyecto donde estamos estudiando este principio para la conservación de eh, pescado criado bajo condiciones particulares, como es el caso de la trucha y la tilapia, ¿verdad? Entonces, ya hemos hecho avances interesantes, ¿verdad? Bajo este principio y el proyecto tiene un año, ¿verdad? Y entonces nosotros ya estamos en una etapa donde estamos a punto de probar precisamente el hielo funcional a base de ácido cítrico para la conservación de ambos tipos de producto. ¿Ok? Una consideración final, nada más recordar, ¿verdad? Que el chiste, por decirlo así, ¿verdad? La gracia de estos avances con tecnologías emergentes es proveer a la industria con nuevas opciones para combinar tecnologías que precisamente sean un obstáculo importante contra nuevas generaciones de microorganismos que se han vuelto resistentes a las tecnologías actuales en virtud de presiones evolutivas donde se haga un uso inteligente de las mismas a través de las combinaciones. Básicamente aquí la idea es combinar tecnologías donde los blancos celulares sean diferentes, ¿verdad? Es decir, donde nosotros, por ejemplo, combinemos tecnologías que sean específicas contra la membrana celular y otras que, por ejemplo, afecten más el ADN, de manera tal que haya poca posibilidad de que esa población microbiana eh, desarrolle resistencia, ¿verdad? Es la discusión entre qué es mejor, el aditivismo o el sinergismo. En este caso, el sinergismo, ¿verdad? Que es la aplicación de esta tecnología o principio de atacar distintos blancos celulares, tiende a ser muchísimo más efectiva y de ahí la importancia del desarrollo constante de estas tecnologías para eventualmente tener más opciones en este sentido. Y finalmente, ¿verdad? No olvidar, ¿verdad? Que cualquier tecnología emergente o en uso debe ser estudiada con toda la propiedad desde el punto de vista científico para asegurar la optimización de la misma, ¿verdad? Porque no siempre se va a comportar de la misma forma. Eso va a depender de varios factores, muchos de ellos locales, ¿verdad? El tipo de producto que tengamos, el tipo de equipo, inclusive hasta las cepas circulantes en nuestro entorno van a hacer una diferencia en este sentido. Entonces, bueno, con esto termino mi presentación. Les agradezco un montón de la atención, espero no haberlos cansado. Y a partir de este momento, cualquier consulta, estoy a la orden. Gracias, profesor. Yo quería contarle que para nada, o sea, yo creo que todos aquí estamos felices de escucharle el día de hoy porque la verdad es que, bueno, interesantísimo, absolutamente interesante y para todos, bueno, por lo menos estoy segura que para los que somos enamorados de estos temas, ¿verdad? El escucharlo y nos hace recordar muchísimo todas esas clases maravillosas por supuesto, de química orgánica, de química, de bioquímica, ¿verdad? Para los que estamos, que nos gusta eso tanto. Así que muchas gracias, profesor, primero que todo. Tiene varias preguntas, así que vamos a empezar por ahí. ¿Qué he dicho? Dice María, dice, ¿el ultrasonido se podría usar en alimentos grasos? Dice, por las ROS. No sé exactamente qué se lo dice. Sí, sí se puede utilizar, o sea, de hecho, se ha visto inclusive, ¿verdad?, que se ha aplicado en el caso de la conservación de carnes con alto contenido de grasa, como por ejemplo la carne de res. Inclusive en bulto, ¿verdad? Entonces, precisamente la bondad del ultrasonido, ¿verdad? Es que el efecto de penetración que tiene es muy bueno, ¿verdad? Y a un bajo costo. Entonces, aún en el caso de productos con mayores niveles de grasa, se ha visto que tiene efectividad. Ahora, no le podría asegurar a la persona que consulta si actualmente tiene una aplicación amplia, ¿verdad? Eso no lo sé, ¿verdad? Pero al menos desde el punto de vista experimental se han visto buenos resultados aún en alimentos con altos niveles de grasa. Ah, qué interesante.
Ok, la siguiente. ¿Qué contiene y dónde se consigue el hielo funcional? Bueno, digamos eso, no es algo como que ya se venda, ¿verdad? Sino que precisamente está en fase experimental para ver su uso, Ok. pero la ventaja que este principio tiene y va a tener es que de cualquiera después lo va a poder fabricar, o sea, no va a ser un producto exclusivo de ciertos lugares, sino que su bondad radica en su simpleza. Entonces, digamos, si se demuestra su efectividad para una aplicación determinada, cualquier industria, inclusive pequeña o pequeño productor, puede fabricar su propio hielo funcional. ¿Qué contiene? Es una solución acuosa de algún tipo de sustancia orgánica, por ejemplo, una solución de ácido cítrico, alguna Ujú, solución de ácido peracético, alguna ujú. solución de ácido láctico, con una concentración usualmente baja y es así tan simple, preparar la solución y congelarla. Ese es el hielo Congela. funcional. Así de sencillo es. Entonces es una cuestión que eventualmente visualizamos que va a estar al alcance de, de prácticamente todo el mundo, ¿verdad? Sobre todo para personas, como les digo, productores pequeños de bajos recursos, va a ser una Ujú. tecnología muy funcional y de hecho tanto es así que hay varios programas de promoción, de ayuda a pequeños productores que están impulsando más y más estudios y validaciones con esta tecnología. Por eso es que nosotros nos metimos también en este rollo con un proyecto UCR porque vemos gran potencial para su aplicación, por ejemplo, para pequeños productores artesanales, pescadores en el país, ¿verdad? Que puedan utilizar este principio. Sí, qué interesante. A mí también me llamó mucho la atención, igual que a Gabriela, el tema del hielo funcional. Y cuando le escuché que había, bueno, que era un tema de ácido cítrico, yo dije, ah, pues mira, no, tampoco es algo tan complicado, ¿verdad? Y ahora Claro, usted abre a otros ácidos, a otras sustancias orgánicas que podrían estar ahí. Ahí seguramente, si nos puede hablar un poquito más de eso, me imagino que ahí el tema es la concentración de esa sustancia orgánica, ¿verdad? Y cómo esas personas a nivel artesanal pueden producirlo, pero siguiendo, voy a decir así, la formulación correcta para lograr el objetivo al final. Supongo que eso está usted ahí estudiando con las truchas y las correcto. tilapias. Correcto, o sea, el tema de la optimización, ¿verdad? Que Ujú, lo mencioné al final es fundamental porque sí, hay varias variables que pueden afectar, no ujú, solamente la concentración que utilicemos, sino inclusive la forma en que el hielo se presente, ¿verdad? Hemos visto, ¿verdad? Que la distribución del antimicrobiano es mucho mejor cuando el hielo se fabrica en cubos que cuando se fabrica, por ejemplo, en forma de escarcha u hojuela, ¿verdad? Que hay algunas máquinas que lo producen ujú, así. Eso hace una ujú, diferencia. También, por ejemplo, el tema de, bueno, cuánto contacto tiene que tener el hielo con el producto, en qué proporción, todo eso, ¿verdad? Obviamente son variables que afectan. ujú. Y de hecho ahorita tengo una estudiante de licenciatura estudiando precisamente eso, ¿verdad? La optimización de la aplicación, ¿verdad? Para que eventualmente cuando se haga la validación en campo, ya nosotros le podamos decir al industrial de la trucha en este caso, de qué manera tiene que aplicarlo para que se obtenga el mejor resultado posible. Qué maravilla. A mí me parece que ese es un proyecto, profesor, de una aplicación y que va a impactar muchísimo a muchas personas. O sea, qué Sí, interesante y qué bueno que lo la que universidad trabaje en dándole ese apoyo, además de manera especial, pues a los pequeños y medianos productores. correcto. ¿Verdad? Qué lindo. Hay otra pregunta, dice, en el caso de los empaques antimicrobianos, ¿es algo que ya se puede conseguir en Costa Rica o está en estudio? En Costa Rica no he visto, la verdad. Sí, sí se utilizan ya de manera importante, pero en países de otras latitudes, en Estados Unidos y en Europa sí se comercializan ya productos así, pero aquí en Costa Rica no he visto todavía un uso importante, ¿verdad?, de empaques antimicrobianos. Ahora, aquí es importante, ¿verdad?, y qué dicha que mencionamos este tema, porque recuerden, ¿verdad?, que muchas veces la aplicación y el uso de ciertas tecnologías, sobre todo nuevas, muchas veces va de la mano también con la cultura país que tengamos, inclusive a nivel de industria o comercio, ¿verdad? Entonces, hay ciertos principios, ¿verdad?, que son muy buenos y que de repente han estado disponibles durante mucho tiempo, pero a veces por meramente cultura de trabajo o de enfoque en algunas industrias de ciertos países, y se usan más o menos, ¿verdad? Entonces, los empaques antimicrobianos y comestibles a mí me parece que es una opción muy práctica que se encuentra disponible hace algunos años, pero aquí en Costa Rica, digamos, por una razón que podría relacionarse con una cuestión más de cultura de trabajo y de proceso,
no se han aplicado de manera masiva. Un ejemplo clarísimo de esto también es el uso de empaques en atmósfera modificadas o al vacío. Digamos, aquí Ujú. nuestra industria cárnica utiliza muy poco ese principio, muy poco. Pero si usted va a Estados Unidos o a Europa, eso es muy utilizado y funciona muy bien. Pero aquí no tenemos la costumbre, por decirlo así, a nivel de industria cárnica de utilizarlo en mayor medida. Entonces, esto yo creo que es aplicable a todas las tecnologías y principios que mencionamos en esta charla. Sí, claro, y es que la conferencia que le solicitamos era exactamente sobre tecnologías emergentes, o sea, todo lo que es nuevo. Y es exactamente, yo creo que para ir creando esta conciencia, ¿verdad? Conocimiento, conciencia, sensibilización de que existen muchas cosas nuevas que se pueden, muchas tecnologías que se pueden utilizar. Y bueno, aquí, por ejemplo, Guillermo nos pregunta, buenos días, doctor. Hay una gran cantidad de nuevas tecnologías, como usted describe. ¿Cuáles tecnologías tienen un costo que no sea excesivo para uso, por ejemplo, en cárnicos o en lácteos? Me parece, ¿verdad?, que definitivamente el grupo final que mencioné, el grupo, digamos, de antimicrobianos emergentes, derivados de plantas, el uso de probióticos, Uh -huh, este tema del hielo funcional. De hecho, ese grupito yo lo puse al final precisamente porque tienen todos ellos ese perfil de ser tecnologías de menor costo, ¿verdad? No requieren uso de tecnología compleja, ¿verdad? Y que son recursos que están a la mano de muchos de nuestros entornos, inclusive a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de bacterias acidolácticas indígenas, ¿verdad? Que de repente son muy buenas como uh -huh, potenciales bioconservantes, ahí están puestas enfrente de nosotros uh -huh. y meramente es verdad que eventualmente de alguna forma se puedan aislar y explotar para aplicación en productos que también fabricamos nosotros, ¿verdad? Entonces, ese último grupo, ¿verdad? De técnicas novedosas para control de crecimiento microbiano principalmente, que se pueden aplicar tanto en cárnicos como en lácteos, son las que yo considero de menor costo, ¿verdad? Las del primer grupo, ¿verdad? Que son muy interesantes, algunas de ellas muy efectivas, es que requieren el uso de tecnología a nivel industrial muy cara, ¿verdad? Como el caso de las altas presiones, ¿verdad? Es carísimo, carísimo, ¿verdad? Y hace ratillo que anda por ahí, Uh pero -huh. el costo es tan elevado, ¿verdad? Que no es fácil, ¿verdad? Que la industria de países como los nuestros se anime eventualmente a asumir, digamos, ese riesgo, ¿verdad? De traer tecnologías así tan caras. Entonces, eso también viene de la mano con la expertise tecnológica que requiere su manejo, la cual tampoco es abundante en algunos entornos. Entonces, por eso, digamos, es una cuestión que yo no pienso que es que nunca se va a ver, yo pienso que eventualmente lo veremos en nuestro entorno, pero tal vez no en el corto plazo. Uh -huh. Sí, claro, es que las condiciones o los factores que están alrededor de decidir cuál tecnología es la que mejor puede ser aplicada son varias, ¿verdad? Puede, maravillosa la tecnología, pero tiene que ver con un mercado más pequeño, ¿verdad? O sea, realmente somos países pequeños. Seguramente para una compañía requeriría que su mercado fuese todo Centroamérica para lograr algo que fuese de interés, ¿verdad? O, Sí, bien, sí. En el caso de las altas presiones, yo tuve la uh oportunidad de -huh, trabajar con esta tecnología durante el posgrado en Nebraska, uh -huh, eh, porque en Estados Unidos sí es más utilizada, pero era muy interesante, ¿verdad? Porque, digamos, el equipo que yo conocí no era un equipo de una compañía específica, de una industria, sino que era una compañía que daba el servicio de ah, procesamiento con altas presiones a varias industrias. uh El negocio de ellos era eso. Entonces ellos recibían producto de varias gente, ¿verdad? Pero -huh. la propia industria como tal, por ejemplo, de un cárnico X, ellos no tenían la máquina como tal de altas presiones. ¿Ven? Ay, qué interesante. Entonces, Sí. eso, digamos, sí, claro, entonces eso, digamos, refuerza esa idea, ¿verdad? Uh -huh. Que aún para la industria, digamos, de estos países, ¿verdad? Que son más grandes, el adoptar, ¿verdad? Este tipo de equipos en planta, digamos, tampoco es una cuestión sencilla, Uh sino que -huh. prefieren subcontratarlo a un tercero. Claro, claro, que hace un uso eficiente pues del recurso como tal. Sí, Correcto. excelente. Ujú. Aquí hay una pregunta, dice, ¿cuáles son las concentraciones que se utilizan para hacer el hielo funcional? Eso supongo que va Bueno, a eso depender depende. de la molécula, ¿verdad? Que se utilice. Depende de la molécula, ¿verdad? Por ejemplo, en el proyecto actual Uh -huh. que tenemos con las truchas, ¿verdad? Que es un proyecto que me encanta, ¿verdad? Porque tiene mucho trabajo de campo. Este, nosotros lo que hicimos fue que hicimos pruebas in vitro primero con el antimicrobiano solito, en forma acuosa para ver precisamente qué concentración era la más efectiva contra bacterias que aislamos de la misma trucha, ¿verdad? Sobre todo salmonella y aeromonas, ¿verdad? Que son dos patógenos de relevancia
los encontramos en la trucha y contra ellas probamos soluciones acuosas. Entonces, por ejemplo, en el caso del ácido cítrico vimos que una concentración de 1% era efectiva en el control de ambas bacterias. Entonces yo le podría decir, ¿verdad? Que en este caso, concentraciones alrededor de 0.5 a 1%, tal vez 2% sean las concentraciones normales que se podría utilizar tal vez en la mayoría de casos de los compuestos orgánicos que se pueden utilizar. Yo pensaría, ¿verdad?, que concentraciones más elevadas podrían presentar problemas en términos de afectación de la calidad del producto. Claro. En cuanto a costos, ¿verdad? Porque obviamente no hay que olvidar que hay un tema de costos detrás, ¿verdad? No es lo mismo utilizar 2% que 5%, obviamente eso puede representar mucho más dinero. Y también que a veces se ha visto, ¿verdad?, que utilizar más concentración no necesariamente se relaciona con mayor poder antimicrobiano, ¿verdad? A veces estos antimicrobianos presentan un comportamiento tipo meseta, ¿verdad? Donde después de cierta concentración ya el efecto añadido no es significativo. Sí, definitivamente vamos a ver mucho más desarrollos en ese tema que me parece también súper interesante, profesor, y vea que hay bastantes personas interesadas. Eh, y bueno, lo vamos a estar esperando para que nos cuente, porque esos resultados que están teniendo con el proyecto, y supongo que habrán en la región otras personas trabajando en eso, así que vamos a Correcto. intentar reunirlos, porque eso también es lo bonito de Ilse, poner a la gente en contacto y que escuchemos a todos. De Hay hecho, Jania, si me ajá, permite, claro, las fotografías que mostré en la presentación son ajá, de un proyecto en Honduras que se está haciendo, ¿verdad? Digamos, hay un grupo de investigación que ya va muy adelantado con el tema del FAIS. Y precisamente la idea la trajimos de un profesor de la Universidad de Arkansas, que es el que ya aplicó esta tecnología en Honduras, pero también se está aplicando en India, en Nigeria, y usualmente en algunos países, digamos, en vías de desarrollo. ¿Verdad? Entonces, digamos, ahí nosotros nos estamos metiendo en la colada, ¿verdad? Pero ya hay efectivamente algunos grupos que llevan un poco de ventaja en este sentido. sí, es que recuerdo que cuando estamos hablando de inocuidad siempre se habla mucho de las diferencias que se dan si esto se estuviese haciendo en los Estados Unidos, en Europa o en el sur de Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Que todo el ecosistema es completamente distinto en términos de bacterias y de cómo funcionan y los productos incluso, obviamente, ¿verdad? Entonces, qué Sí, interesante esa colaboración con redes de gente que en nuestra región ya está haciendo eso. Así que, pues exacto. esperamos, lo que usted nada más nos avisa y ya le hacemos el espacio. Con Hay una gusto. pregunta que me parece muy interesante como para ir cerrando y es, lo felicitan y le dicen que es muy interesante, pero nos pregunta cómo podría trabajarse en modificar la percepción del consumidor para asumir que un alimento procesado como este que usted nos presenta, ¿verdad? Bajo un nivel de procesamiento para procurar una inocuidad adecuada para el consumo, es un alimento sano, ¿verdad? Que no se pase que la gente no piense que por este procesamiento es un alimento que no es, que puede afectar su salud, profesor. Ok. ¿Qué? Bueno, digamos eso se las trae, ¿verdad? De hecho, precisamente Sí. mañana en el Congreso Lechero vamos a hablar precisamente de la dificultad de establecer ese puente, ¿verdad? Entre, digamos, la realidad del dato científico y la realidad social en el cual se encuentra inmerso, digamos, todos estos procesos. Y volvemos al tema de la cultura, ¿verdad? De una sociedad, ¿verdad? Que tiene cierta percepción de ciertas cosas. Cambiar eso es muy, muy difícil, ¿verdad? Eh, yo podría decir, ¿verdad? Que definitivamente, ¿verdad? El primer paso está fundamentado en el dato meramente científico. Entonces, los estudios apropiados, idealmente hechos en casa, ¿verdad? Que demuestren las bondades de esas tecnologías, por ejemplo, en su eficacia para controlar microorganismos es fundamental. Entonces, ahí digamos hay dos vías de comunicación importantes. La comunicación meramente científica, donde tenemos la publicación del artículo, la presentación de una ponencia, lo que sea, ¿verdad? Para llegarle ese mensaje, obviamente, a esa audiencia determinada, ¿verdad? Pero usted sabe, ¿verdad? Que vivimos actualmente en un tiempo donde más bien a veces lo que menos se oye es eso, ¿verdad? Entonces, la época de la desinformación que llaman, ¿verdad? Sí. Pero bueno, hay que ver cómo se le entra, ¿verdad? Al público meta, ¿verdad? Que usualmente no atiende necesariamente el llamado del dato científico.
Bueno, es muy importante, ¿verdad? Utilizar mecanismos tal vez más modernos, actuales, por ejemplo, en redes, donde hay voces expertas, ¿verdad? De instituciones reconocidas que producen estos datos, hablen sobre el tema, ¿verdad? Por ejemplo, en alguna charla, en un programa televisivo, en alguna entrevista en los medios, ¿verdad? Donde se confirme, ¿verdad? A través de una voz experta que genere confianza en la población, en el público, que esto, digamos, es así como usted me lo está planteando. Eh, digamos, yo pertenezco a un grupo, ¿verdad? El CIET, ¿verdad? En la UCR, donde es usual que varios de los compañeros y compañeras sean personas que son llamadas precisamente por los medios de comunicación para dar opinión experta sobre algunos temas. Nosotros hemos visto, ¿verdad?, que eso tiene un impacto muy fuerte en la gente, muy fuerte, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, durante la pandemia sucedió mucho, ¿verdad?, que hablaban las compañeras de virología, ahora que con el tema del gusano barrenador, se ha entrevistado varias veces a los compañeros de entomología, etcétera, etcétera. Entonces, usualmente, digamos, cuando este tipo de voz experta que genera confianza habla en medios, habla en redes, eso genera mucha confianza en la población y eventualmente comienza a generar ese tipo de cambio cultural, ¿verdad? Pero eso tiene que ser una cuestión sostenida, ¿verdad? Porque una comunicación ahí perdida, Jania, Sí, el eh, activismo no funciona. y después a la gente se le olvida y entonces volvemos a caer en la desinformación y en las Ujú, teorías conspirativas y en todo ese tipo de cosas que es un contaminante de la mente muy fuerte, ¿verdad? ujú. Entonces yo pienso, ¿verdad?, que la clave está precisamente en la persistencia de la comunicación de ese mensaje a partir de voces expertas, que eso sí, es importante recalcar que uno tiene que tener disposición para eso, ¿verdad? Porque yo Sí. sí sé de casos, ¿verdad? De que hay compañeros y compañeras que tienen mucha disposición y otros que no. Y a mí me parece que eso no tiene sentido, ¿verdad? Porque pienso que una de nuestras muchas obligaciones como expertos científicos es precisamente comunicar a la sociedad este tipo de información, porque si no, queda en hoja muerta. Absolutamente, profesor. Yo creo que ahí, y siguiendo con la consulta que nos hacía la compañera, es parte de la función que en INSI tenemos, que es exactamente comunicar ciencia. Estos eventos son abiertos, gratuitos, luego quedan en un canal donde las personas los pueden ver todas las veces que quieran. Pero como bien dice usted, yo creo que el científico del siglo XXI tiene que ser una persona que logre adaptar el discurso científico a a varios partes de la población. Correcto, Porque si no nos están ganando esos que están en los blogueros, la gente en Facebook diciendo cosas que no son ciencia, ¿verdad? Todo eso es pseudociencia para hablar de alimentos en general, de todos los aspectos que tienen que ver con los alimentos. Hoy hablamos de inocuidad, pero puede hablarse de otros componentes de los alimentos sin estar basados en ciencia. Así que yo creo que por eso es tan necesario y tan valioso el aporte que personas como usted y como muchas personas que nos apoyan siempre en los seminarios lo hacen con tanto cariño y de verdad, usted decía que seguramente nos había cansado. Yo le puedo asegurar que no, que ha sido una conferencia muy interesante que además le dan mucho las gracias por aquí, pero que realmente genera ese deseo de saber más, profesora. Así correcto, que es correcto. pues, maravilloso. Yo Muchas gracias. la última pregunta, que esa es muy mía, por eso estaba esperando a que fuese la final para ver si había alguien más. A mí me encanta mucho lo que usted presentaba como uno de los objetivos que tienen estas tecnologías o que cuando las seleccionamos tenemos que tomar en cuenta esto que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿verdad? Con el hecho de utilizar herramientas, tecnologías que generen menos gasto de recursos, que más bien hagan más eficiente su utilización. Eh, y esto está pasando en el presente. ¿Cómo lograr que esto no sea una moda, profesor? ¿Cómo logramos que estas estrategias basadas en la sostenibilidad se conviertan en la norma, ¿verdad? En la norma y que estén siempre adaptadas a lo que usted muy bien explicaba, a las realidades locales. ¿Cómo hacemos eso? Es que, Jania, bueno, viene muy relacionado al comentario anterior. Es que esto es como venderlo, ¿verdad? Hay que venderle al productor, ¿verdad? A la gente de industria, o pequeños o grandes, que precisamente esto funciona, ¿verdad? Y tiene ese efecto. Ahora, en el caso particular del proyecto del libro funcional,
¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Que esto ha llevado un proceso como de cabildeo importante en el previo, ¿verdad? Es decir, pude empezar este proyecto porque desde el año pasado, cuando el proyecto ni siquiera estaba aprobado, yo no sabía si me lo iban a aprobar o no, yo me fui a hablar muchas veces con estos señores para convencerlos de las posibilidades que esta tecnología ofrece, de manera tal de que ellos eventualmente me dejen llegar a sus fincas, muestrear y que ellos sientan alguna confianza de que esto puede funcionar. Pero, digamos, obviamente, ¿verdad? Uno tiene, digamos, que echar mano de todo el recurso disponible Ujú, y algo muy importante, ¿verdad? Es, aparte de venderles a ellos la idea, ¿verdad? De comunicarles la idea del beneficio en la parte microbiana y todo eso, ¿verdad? El otro tipo de beneficio que ellos pueden tener como productores en su negocio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la parte de que pueden reducir costos, ¿verdad? Que eventualmente tener un proceso más efectivo o más ecoamigable o más sostenible, eventualmente se puede ujú, traducir en crecimiento para sus negocios, que beneficia a ujú. sus familias, que etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que ellos vean, digamos, de manera integral el impacto que esto puede tener, más allá de la cuestión tal vez un tanto romantizada de que, ay, el producto más inocuo, no, no. O sea, esto representa para usted un beneficio económico inclusive, ¿verdad? Entonces vale la pena hacer el esfuerzo y adoptarlo, ¿verdad? Entonces, ya después de eso, Jania, creo que el resultado hablará por sí mismo, ¿verdad? Sí, ¿Verdad? Si claro. la tecnología funciona y ellos la aplican y ven que funciona de buena manera, entonces eso ya pasó de ser una moda a convertirse en una constante. Y yo creo que eso ha sucedido, ¿verdad? Con la aplicación de tecnologías que en algún momento fueron emergentes, Exacto. pero ahora son, digamos, la constante, ¿verdad? Entonces, yo creo que básicamente mucho radica por ahí. Y yo siempre les insisto, yo no me estoy ganando nada con esto, ¿verdad? Esto es una No, cuestión de interés científico por ayudar, pero la idea es que ustedes se beneficien con esto y de ahí pues a mucha otra gente que pueda crecer con ustedes también. claro, el valor de la ciencia aplicada, ¿verdad? Es maravilloso y el deseo de construirla es algo que tiene que mover o nos tiene que mover a todos los que estamos inmersos en este sistema. Así que pues le deseamos el mayor de los éxitos, profesor. Estamos seguros Muchas de que así gracias. va a ser. Este, hoy todos los que estamos aquí en esta conferencia le agradecemos y le deseamos lo mejor, pero además aprovechamos para invitarlos a los próximos seminarios que nos quedan en noviembre también en esta línea, en este proceso que tenemos dentro del programa científico de ILSI, donde vamos a hablar, por ejemplo, de una tecnología como es HPP, que hoy el profesor nos nombraba y que nos hablaba de ella como tal, pero además vamos a tener al doctor Bala, que también es una persona maravillosa, escritor de múltiples publicaciones sobre el tema que hoy estamos tratando, ¿verdad? Sobre el procesamiento de alimentos. Así que esperamos que también nos acompañen ese día 20 de noviembre y el 4 de diciembre, donde también esperamos que el profesor Mauricio nos acompañe para ser el coordinador de esta conferencia con el doctor Joseph Barnett, que nos va a hablar sobre alergenos en los alimentos. Incluso esto va a ser pasada la reunión anual del Comité de Códex sobre etiquetado de alimentos, donde se van a tratar temas que tienen que ver con alergenos y que esperamos que también pues acá se pueda hablar un poquito de cuáles son los alcances de esa última reunión que se realiza en el año en el Códex Alimentarios. Así que todos invitados a seguirnos y también pues les contamos rápidamente que estamos lanzando un proyecto, un curso que nos va a brindar la Academia Española de Nutrición y Dietética basado en la Red Internacional de Nutrición Basada en la Evidencia y es exactamente un curso sobre práctica basada en la evidencia en nutrición y alimentos. Esto que estaba hablando hoy el profesor de cómo desarrollar, de cómo trabajar basados en la evidencia y ojalá local, ¿verdad? La importancia que tiene invertir en ciencia en nuestros países para poder generar soluciones. Pero sobre todo, o muy importante, desde qué es evidencia, cómo se construye, dónde leerla, cómo se sistematiza, cómo se construyen a lo cual el profe le dedica bastante tiempo de la construcción de sus artículos, de sus metaanálisis, etcétera. Así que pues les invitamos a revisar en nuestras redes sociales. El curso empieza el 20 de enero para que se registren y para que pues nos acompañen en este proyecto también. Y por supuesto, como siempre, les invitamos a seguirnos, ir a visitar nuestra página web, seguirnos en nuestras redes sociales, donde Vanessa siempre pone ahí todos los eventos que tenemos en las próximas semanas para que también pues se puedan registrar y puedan revisar
los videos en el canal de ILSI de YouTube, donde pues tenemos todos los eventos que hemos generado en los últimos años. Así que pues es también de alguna manera una biblioteca de información con expertos como el profesor Mauricio que nos acompaña hoy, ¿verdad? Y que definitivamente es de alto valor para todos los que estamos acá. Así que una vez más, muchas gracias, profesor. Lo esperamos entonces en diciembre, perdón, para que nos acompañe en esa conferencia. Le deseamos el mayor de los éxitos en estos congresos que tiene en este resto de la semana. A la mitad de la semana todavía le faltan varios, así que le vaya muy bien. Muchas gracias. Y bueno, que logre sus objetivos, sus éxitos con esos proyectos y nos vemos pronto para que nos cuente cómo le fue. Definitivamente, gracias por la invitación. Gracias a usted, profesor. Que todos tengan una feliz tarde y nos vemos muy pronto. Un abrazo fuerte. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias.